la terrible alternativa de un invierno frío, no solamente por el turismo, como comentábamos en el anterior video. Un invierno cálido podría alargar la temporada de turismo, podría resultar en mejores cifras para el turismo también, y por supuesto para los viajeros más agradable. Hay otra alternativa y otro punto de vista. Un invierno frío, pero que en ese caso no solamente afectaría al turismo, sino también a la economía de toda Europa muy duramente y especialmente a algunos países. Aquí entonces lo analizamos. Hay situaciones muy diferentes en Europa, pese a ser una unión económica. Ya lo hemos visto en asuntos de turismo, de armonización de reglas, la dificultad que hay en tener reglas comunes para el ingreso de turistas. A esto se le suma una situación donde la energía, la producción de energía de los países es muy distinta. Algunos se autoabastecen, otros no, otros son dependientes. Y una situación generada por un aumento de la demanda de energía, producto de, por supuesto, factores naturales, pero también factores que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad y también con las agendas políticas como de la Unión Europea, cuando ha priorizado las energías renovables, ha castigado el uso de las energías fósiles y entonces ese readecuamiento acelerado para algunos países es posible, para otros no. Han adoptado distintas medidas. España, por ejemplo, es uno de los países más seguidores de esta línea de la Agenda Verde 2030 y también es muy partidaria de esta agenda en el sentido energético. Los fondos económicos para invertir en energías renovables no surgen en efecto, al menos en este invierno, son a mediano y corto plazo. Pero la situación de la energía es urgente y será afrontada con medidas urgentes porque las consecuencias son muy grandes. Tenemos situaciones combinadas como la de Inglaterra, donde la falta de acuerdos por haber salido de la Unión Europea, no se han podido concretar acuerdos para solucionar cosas muy concretas, como por ejemplo el tener mano de obra extranjera de forma legal, con acuerdos vigentes. Esto ha causado una ausencia de mano de obra, una escasez muy grande que haya repercutido en los transportes, en la producción, en fin. Hoy llegaba la noticia de que en Inglaterra, por ejemplo, los combustibles estaban siendo repartidos por los militares porque hay desabastecimiento y hay que racionar la cantidad de combustible que se da a la gente. Aparte, tenemos en España una subida de precios tan grande que genera reacciones muy grandes dentro de la población, unos precios que son también producto de una demanda creciente que no puede ser satisfecha por la oferta. La oferta escasea. Hay que ver que el problema no es de energía eléctrica, sino es en general energético, porque países como España, por ejemplo, están dependiendo de otras fuentes de energía para ser transformadas en electricidad. Por ejemplo, es dependiente del gas. Otros países como Alemania son dependientes del carbón, del gas también, por supuesto. Suecia exporta energía eléctrica a Alemania.
Si vemos en este mapa de las energías verdes en España, en toda Europa, veremos, por ejemplo, como los dos países verdes son Francia y Suecia. Y no es casualidad que esos dos países tengan gran parte de su consumo energético proveniente de la energía atómica. Francia, en primer lugar, no solamente produce para su abastecimiento, sino podría exportar energía a casi todos los países de Europa. Por lo tanto, la energía atómica en Francia, con sus 54 reactores, es una potencia. Y Suecia, si bien tiene muchísima energía eléctrica proveniente de la hidráulica, también es proveedor de energía gracias a los reactores atómicos. La Agenda Verde no ha sido muy amiga de los reactores atómicos. Dada la situación actual, es probable que se haga un cambio drástico en este punto de vista, dado que no hay tiempo que esperar, hay que resolver problemas y la energía atómica puede ser una solución. El problema está que la creación de reactores atómicos, el tenerlos en funcionamiento, es un proyecto de años. Tampoco se puede en un plazo de un año tener reactores atómicos suficientes como para solucionar el problema de España. El enfoque que tenemos que hacer es mucho más realista y esto será obligado. Decimos que la economía es muy testaruda y al final se impone, así como los hechos. Las agendas, por más que se presenten muy loables, cuando son guiadas por una especie de fanatismo o religiosidad a algo que se considera es bueno, pero que no tiene detrás mucho respaldo de análisis científico de la realidad, de qué podemos hacer y qué no podemos hacer, puede llevarse a situaciones como la actual, donde nos encontramos con que algunas fuentes de energía han sido suspendidas y ahora, si hubiera un invierno muy frío, tendríamos en el panorama seguramente producción de carbón nuevamente, que era lo que no se quería. Hay países productores de carbón que ya están alertando que los precios del carbón son tan altos que están valorando si no empieza la producción de carbón nuevamente como fuente de energía. Por supuesto, no es deseable, pero ante una situación de este tipo, todo va a ser puesto sobre la mesa. Pronto viene la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Es de esperar que esta vez haya más visión realista de en qué situación estamos. Una situación que se combina además, que no es tan simple porque se dan efectos combinados y de dominó que se aceleran. Porque el efecto de la escasez de energía y de la elevación de los precios también está causando que muchas industrias tengan que cerrar. Y no solamente en Europa, en China ya se están dando racionamientos donde tienen apagones constantes para poder tener energía y distribuirla acorde con los criterios que tiene el partido dominante y único y hegemónico. El mercado ahí no existe, por lo tanto no se regula a través de la oferta y la demanda. El precio, que es ese gran indicador de cuánto hay que frenar o que hay que aumentar, que adecúa, a la larga adecúa la situación oferta-demanda, ahí no es posible. Entonces, ¿qué hacen? Razonamiento. Pero eso tiene su precio, y es de que entonces, si hay algunas industrias que quedan fuera de esos criterios, pues no tendrán energía y tendrán que reducir o cerrar o ir a quiebra. Todo esto se combina en un panorama muy preocupante. Yo diría que la situación energética en Europa es más preocupante que el propio volcán.
Por supuesto, nunca se deben comparar las desgracias ni las cosas que pasan, ni menos cuando se trata de seres humanos. Cualquier pérdida, cualquier sufrimiento tiene igual de valor. Pero si hablamos en volúmenes, una crisis energética afectaría volúmenes altísimos. Son situaciones que no es conveniente tomarlas como alarmas o como apocalipsis. Ya tenemos suficiente. Lo que sí necesitamos es dirección, con cabeza fría, con realismo, un retorno a la economía realista para ver qué podemos hacer con los recursos que tenemos actualmente, sin dejar, por supuesto, de tener ambiciones a futuro. Pero lo que ha sido el gran problema es desmontar cosas sin hoy tener una solución ni siquiera intermedia a corto plazo. Esperemos entonces, por varias razones, por el turismo, por quienes andan de visita y de paseo en invierno por Europa, que este invierno sea relativamente leve y más cálido que el anterior. Sería al menos un paliativo de una situación que debe ser de todas maneras afrontada con medidas económicas. Muchas gracias entonces por haber compartido estas opiniones que esperemos también sirvan para dar un panorama de la Europa en la cual estamos viviendo. Y les agradezco mucho todos los comentarios. Por favor, comenten si es que piensan venir a Europa, a qué país. Les aconsejo ver si el enlace que dejo para ver de qué energía se alimenta en cada país, cómo se ve el panorama. Gracias por haberme acompañado en estos pocos minutos y nos vemos entonces en el próximo video.